Nicaragua estuvo marcada por la intervención extranjera. A lo largo de su historia, ha visto surgir figuras que desafiaron el poder colonial y la opresión. Dirian, Andrés Castro, Benjamín Celedón y Augusto C. Sandino, entre otros, marcaron con su ejemplo el inicio de una gesta de soberanía. Desde que existiera Nicaragua, un jefe indígena tendió la trampa más brutal contra los españoles. Su nombre era Dirian y lo sigue teniendo la historia. Cuando Gil González Dávila llegó a las costas de Nicaragua en 1522, venía con armas, caballos y la cruz. Quería conquistar tierras y almas, pero lo que no sabía era que alguien ya lo estaba esperando. Su nombre era Dirian, jefe guerrero, estratega y leyenda viviente entre los chortegas. Cuando los españoles le ofrecieron oro, religión y sumisión, él les dijo: ni me vendo, ni me arrodillo. 5 días después, 5.000 guerreros aparecieron entre los árboles, cubiertos en barro, armados con lanzas de obsidiana, rodeando a los conquistadores como jaguares en la selva. La emboscada fue brutal. El mensaje fue claro: Nicaragua no se entrega sin luchar. Los españoles huyeron. Dirian desapareció entre los volcanes. Nunca lo capturaron. Nunca se arrodilló. Y hasta hoy, su nombre es un eco de resistencia. Cacique Dirian no murió en batalla, ni fue capturado por los españoles. Simplemente desapareció. Después de años de resistencia feroz en las montañas del sur de Nicaragua, los cronistas dejaron de mencionarlo. ¿Fue asesinado? ¿Se escondió? ¿O se convirtió en leyenda viva? Lo que sí sabemos es que su espíritu nunca se rindió. Fue uno de los primeros en decirle no a los conquistadores, y lo hizo de frente, sin miedo. Mientras otros aceptaban bautismos, Dirian dijo: tenemos nuestra propia religión, no queremos la de ustedes. Ese rechazo fue más que palabras. Fue el inicio de una guerra espiritual, cultural y física. Dirian organizó emboscadas, huyó a las montañas y desafió al imperio más poderoso del mundo en su propio territorio. Hasta el último día, nunca se doblegó. Y aunque los españoles intentaron borrar su nombre, hoy, Dirian sigue vivo en cada danza, en cada tambor, en cada grito de libertad. Su historia no está en los libros, está en la sangre de un pueblo que aún resiste. No hay identidad. En 1920, el país continuaba bajo una estructura económica dominada por oligarquías aliadas con empresas extranjeras, en particular de Estados Unidos. El control sobre la tierra, la pobreza y el analfabetismo delineaban el panorama de un país profundamente desigual. Por décadas, Nicaragua estuvo marcada por la intervención extranjera, la represión interna y la lucha de su pueblo por la justicia social. Benjamín Celedón nació el 4 de octubre de 1879 en la entonces Villa de la Concordia, actual departamento de Jinotega. Fue hijo del matrimonio de Marcelino Celedón Ugarte y María Salomé Rodríguez Arauz. Nació el 4 de octubre de 1879 en la entonces Villa de la Concordia, actual departamento de Jinotega. Un joven político, diplomático y militar que supo defender la soberanía de nuestra patria. Hombre de Estado, fue magistrado en la Corte de Justicia Centroamericana como representante de Nicaragua durante el gobierno del doctor y general José Santos Zelaya y ministro de Guerra durante la presidencia del doctor José Madrid. Durante la Revolución Libero-Conservadora de 1912, actuó como presidente de Nicaragua, jefe supremo del gobierno en rebelión. Entre el 23 de septiembre y el 17 de octubre de 1912, cuando asumió el mando supremo del Ejército Revolucionario Libero-Conservador, luego de la rendición y exilio del general Luis Mera Vado, y es asesinado vilmente el 4 de octubre de 1912 en Catarina, Masaya. Después del asesinato del general Benjamín Celedón, nace el más grande héroe, defensor de la soberanía de nuestra patria. En ese contexto, emergió la figura de Augusto C. Sandino, quien encabezó desde 1927 una lucha armada al frente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.
Sandino se niega en 1927 a la entrega de las armas de él y de sus hombres a cambio de unos cuantos dólares, ejecutada por el traidor Moncada. Sandino se integra a la montaña y comienza una lucha en contra de la invasión extranjera del imperialismo norteamericano. Durante 6 años, el general Sandino y sus soldados resistieron con tenacidad hasta lograr la expulsión de las tropas extranjeras en 1933. Tras 7 años de lucha, el general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino, supo defender el decoro nacional y logra la salida de toda la marinería yanqui. Pero el imperio norteamericano deja sembrado la cizaña del terror y de la muerte en la figura de Anastasio Somoza García. Sin embargo, el prestigio del general Sandino recorría toditita las cordilleras del continente americano y del mundo. Entonces, el 21 de febrero de 1934, tras acudir a una cena invitados por Juan Bautista Sacasa en la loma del Palacio Presidencial, junto con el escritor Sofonías Salvatierra, ministro de Agricultura de Sacasa, y su lugarteniente general Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor, es detenido, conducido a la cárcel del Hormiguero por el mayor Lisandro Delgadillo por órdenes del general Anastasio Somoza García. El 21 de febrero de 1934, Sandino fue asesinado a traición por órdenes del general Anastasio Somoza García. Así termina la vida física de uno de los hombres más célebres, más grandes en la historia, defensores de la soberanía nacional. No debemos olvidar que luego del asesinato del general Augusto Nicolás Calderón Sandino, Somoza se encarga de asesinar a todos los miembros de las cooperativas que había creado el general de hombres y mujeres libres, y también a los pocos hombres que hacían resistencia en armas defendiendo las ideas de Sandino. Luego, un año después, general Anastasio Somoza García consolidaría una dictadura con fuerte respaldo de Washington. Durante 22 años, Somoza García dirigió con mano dura, reprimiendo la disidencia y concentrando riqueza en un reducido grupo. Su control sobre el país fue prácticamente absoluto. Pero el 21 de septiembre de 1956, en un acto solitario pero simbólico, el poeta Rigoberto López Pérez disparó contra el dictador durante un acto público en León. El acto heroico marcó el inicio de una nueva etapa en la resistencia popular. La presidencia pasó a manos de su hijo Luis Somoza Debayle, llegando a controlar la mitad de las tierras cultivables del país. Dejaron en el pueblo nicaragüense una estela de dolor que se contabiliza en casi 50.000 muertos ejecutados por las manos sangrientas de la dictadura somocista. En 1961, el legado de Sandino inspiró la creación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado por Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, Santos López, José Benito Escobar, Silvio Mayorga, Germán Pomares, Julio Buitrago, Rigoberto Cruz y Jorge Navarro. A ellos se sumaría un joven chontaleño que había comenzado su militancia desde la adolescencia, José Daniel Ortega Saavedra. Desde las montañas, los cuadros del FSLN soñaban con una Nicaragua distinta, con escuelas en lugar de cuarteles y tierra en manos de quienes la trabajaban. Yo conocí a Carlos un día que él iba con su madre y yo con la mía, y ambas eran amigas. Entonces yo miré un muchacho con una candela con motivos dorados que iba a entrar a hacer la primera comunión. Poco después nos conocimos y la verdad es que lo que hacen normalmente los muchachos en esa edad era jugar al barrilete, al cero escondido, al trompo, a las chibolas, pero
Carlos y yo lo que debemos es platicar, y además me agradaba platicar con él. Y él y yo platicábamos de cosas históricas. Hablábamos de Sandino, hablábamos de Celedón, hablábamos de lo que ocurría en el mundo. El enlace histórico entre Sandino y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961 es el coronel Santos López, quien de niño fuera parte del Coro de Ángeles, el ejército de niños del general Sandino. El Frente Sandinista de Liberación Nacional estaba dirigido por el comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista, Carlos Fonseca Amador. Da inicio una lucha sin cuartel en contra de la dictadura somocista. Ascendió al poder Anastasio Somoza Debayle, el hijo menor del fundador de la dinastía. Bajo su mando, la represión se profundizó. La lucha no se detuvo. Lucha que a través de los 18 años desde la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ser la vanguardia de este pueblo, al ejecutar una cantidad de acciones. Entre las acciones están Raití y Bocay. En 1974, el FSLN ejecutó uno de sus operativos más audaces: el asalto a la casa de José María Chema Castillo, un alto funcionario del régimen. Dirigido por Eduardo Contreras, el operativo permitió la liberación de presos políticos y dio a conocer a nivel nacional las demandas del movimiento. No obstante, en 1976, el golpe fue profundo. Carlos Fonseca Amador, su líder histórico, fue asesinado por la Guardia de Somoza. Al amanecer del 8 de noviembre de 1976, el nombre del comandante Carlos Fonseca Amador quedó inmortalizado al caer en combate en las montañas de Sinica. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Carlos Fonseca, Ayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, y cada bandera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Ayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. La lucha no se detuvo. En agosto de 1978, el comando dirigido por Edén Pastora, el comandante Cero, tomó el Palacio Nacional, donde sesionaba el Congreso Somocista. La operación Muerte al Somocismo logró la liberación de decenas de presos políticos y colocó al FSLN en el centro del escenario internacional. Conocido mundialmente como la Operación Chanchera. Esta acción, ejecutada por un grupo de jóvenes sandinistas, liderada por el comandante Cero, en esta ocasión representado en la persona del comandante Edén Pastora Gómez, la cual permitió la liberación de un sinnúmero de presos políticos que se encontraban en las mazmorras del somocismo, al mismo tiempo dar a conocer sus demandas y una recuperación económica que permitiría la compra de avituallamiento para futuras acciones. Agosto de 1978 es la pauta definitiva para la toma del poder y el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979. Y tenemos que sacar, y vamos a sacar al último infante de la marinería norteamericana. La insurrección le permitió las 3 tomas de Estelí heroico. A medida que el frente ganaba terreno, la dictadura intensificó su represión. Bombardeos a zonas urbanas, ejecuciones
ejecuciones y masacres. Pero la represión brutal ya no era suficiente para detener un proceso irreversible. La insurrección popular, fortalecida por obreros, campesinos y combatientes del FSLN, obligó a Somoza Debayle a abandonar el país el 17 de julio de 1979. No se nos escapa ningún comunista. El día fue celebrado como el Día de la Alegría. Guardia Nacional, el general Anastasio Somoza ya se retiró del poder. El Estado Mayor de la Guardia Nacional ya se retiró del poder. La Guardia Nacional ya está derrotada. De la libertad del pueblo, con gusto vengo a decirle, en Nicaragua flamea la bandera roja y negra, y dicen los sandinistas, con un pregón oportuno, habrá patria para todos, o no habrá para ninguno. Ay, 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 habrá patria para todos, o no habrá para ninguno. Ay, 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 ay. Ay, 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 habrá patria para todos, o no habrá para ninguno. Año de 1959 corría la marcha de los estudiantes, la valió la policía. Desde entonces comenzamos a preparar la ofensiva, porque un sistema de violencia con violencia se deriva. Ay, 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 un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, 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 ay. 2 días después, el 19 de julio, el FSLN ingresó triunfante a Managua. Daniel Ortega, junto a otros miembros de la Dirección Nacional, proclamó el inicio de una nueva era para Nicaragua. Se cumplía así el sueño de Sandino y de Carlos Fonseca, una revolución impulsada desde las entrañas del pueblo. De acuerdo al Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, Nicaragua logró ocupar el 5º lugar en el ranking de países con las mejores carreteras de la América Latina. Por eso me complace decirles y comunicarles algo que, como me imagino muchos saben, Nicaragua es el país de las mejores carreteras. Un orgullo de Centroamérica tener las mejores carreteras a nivel centroamericano. Nicaragua se ha esforzado por darle lo mejor a todos sus ciudadanos. Un progreso económico sin parar. Eso nos da un orgullo a todos nosotros saber que tenemos las mejores carreteras. De igual manera, el informe indicó que este país tiene las carreteras de mejor calidad de Centroamérica, del 2007 al 2018 hasta la actualidad, de acuerdo al Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI. El gobierno sandinista ha priorizado las zonas productivas del país y la costa caribe nicaragüense, donde la inversión en la red vial era prácticamente nula. Es bonito ver cómo a pesar de todo Nicaragua sigue creciendo. Hay gente trabajando, todo Nicaragua sigue creciendo, las carreteras ampliándose. Nicaragua no se detiene, siempre luchadora, siempre adelante. Nicaragua bendita y siempre bendecida por Dios. El equipo de la Ruta TV realizó una entrevista en la casa de habitación del compañero Pablo Arauz, conocido como el Hombre Molotov por su fotografía que le dio vuelta al mundo en la última insurrección de Estelí. Nos explica las circunstancias que le permitieron la toma de esta fotografía. Porque en la casa donde fui a vivir, vivían unos señores que eran de Managua y dejaron un che pintado. Sí, allí en un cuarto era propiamente donde yo dormía. Yo miraba aquella figura y decía, ¿y esa figura? ¿Por qué la dejaron aquí? Decía yo. ¿Por qué dejaron esa figura? Ya comencé a investigar y que era el Che.
Después yo me informé pues de que el Che, lo que la lucha del Che Guevara, pues, el legado del Che Guevara que le dejó al mundo. Pues. Nos sentíamos sandinistas, participábamos en manifestaciones, en mitines, nos dábamos el lujo de ir a torear a La Guardia, una cuadra, ¿sí? Sí. Y 6 veces me echaron preso, ¿no? Aquí La Guardia, 6 veces me echaron preso. Siendo estudiante, yo sí me conecté en Honduras con Tobías Gadea. Lo que yo hacía era trasladar pertrechos militares para aquí en Nicaragua, de Honduras a Nicaragua. Y fui correo también. Yo tenía una idea en la mente y era, yo tenía que ir a combatir, pues. Yo quería agarrar el chopo, yo quería agarrar un fusil para ir a volarle plomo a La Guardia, pues. Si yo ya estoy encachipado porque ya habían matado a mi hermano. Con la muerte de mi hermano, yo dije, yo voy de cabecita a la lucha, no me importa. Y yo quería ir, que me lleven allá a la montaña a agarrar los rifles. Y así fui, me infiltré en una columna, comandante René Elías Noguera. En el año 78 llegó el comandante Germán Pumares al campamento de nosotros. Ya estaba, como decimos nosotros, pelo de la situación. La represión, pues. Incluso estaban matando colaboradores. Y yo me acuerdo que dijo él, mire, yo siento, dice, que ya es el tiempo. Y siento, dice, en la yema de mis dedos, dice, que podemos triunfar, dice. Está dado, dice, para darle el traste, dice, a la dictadura de Somoza. La primera acción que tuvimos con esa salida fue la emboscada que hubo en Cucamonga. El objetivo final, después de que salimos del campamento, era llegar a Estelí. Y recuerdo que había una misión clave, que era ir a hacer un hostigamiento en un lugar que le dicen a las mesitas, ahí, por titular, ahí en las mesitas, aquí por Estelí. Dice, vamos a seleccionar, dice, a 10 compañeros para que vayan al mero final, pues, al 16 de julio de 79. Fue la última insurrección. Fue prácticamente el día del triunfo en Estelí, el 16 de julio de 1979. En este proceso, pues, de avanzar y avanzar, aquí se dieron una serie de movimientos, de grupos que nos formaban. Íbamos a tirar a La Guardia, avanzábamos, respirábamos, hostigábamos, nos retirábamos, hasta que llegamos a las veras trincheras, que es donde aparece, es donde está la foto. Y en ese campamento se nos anexaron dos reporteros, que era Susan Maicena y otro, un colombiano, sí, un colombiano. Pero la que se quedó con nosotros fue Susan Maicena, quien sí yo vi un tiempo que ella venía el 19 de julio, era la que tomó la foto. Se llamaba porque murió, no hace mucho murió, Susan Maicena. A ese le debemos la historia de esta fotografía. Nosotros ya le teníamos tomada la primera línea de combate de La Guardia. La primera línea de combate de La Guardia se la tomamos ya, el propio 16. Proceso allí de un tiempito para lograr entrar al comando y sacar a los guardias que estaban adentro, porque estaban adentro todavía, los que comandaban, los que dirigían. Allí frente a nosotros estaba un turrión, donde estaba una ametralladora 3. Y durante 45 días recibimos, miren, morteros, la aviación de los Puchampul, un puntón que le hacían con una 50 que llegaba al mero, de agarrar esa molotov. Hoy le digo molotov, pero cuando yo miré a ese muchacho, era un muchachito como de unos 14 años, que se arrimó con la botella así con una mecha. Me recordaba mis tiempos en el Espino, cuando no había luz en esos tiempos, un candil. Le digo, coche, no loco, le digo, ¿y qué estás haciendo con ese candil? Candil, me dice, o estás loco, no me jodas, me dice, esta es una bomba, me dice. Ese es un candil, hombre, ¿quién te no, hombre, casi lloraba, chaval. Pues le digo, pero esa mierda, pues. Eso sí, le digo, hay que chavarlo, si ahí se ve el reflejo en la parte agachada. Eso sí, la planté, pues. Dale, pues, me dice, nervioso, lo digo. Creo que ya me la prendió, miré, cuando miró que la llama va agarrando, ¿verdad? Ese es el lanzo a la y eso ya fue propiamente como a eso de las 2:30, 1, que
ya se le, posterior a eso, ya entramos al comando, ya se hizo lo que se iba a hacer, ya lo que se iba a hacer dentro del comando se hizo, y ya se fue el día. En Nicaragua la frase misa negra tiene una connotación siniestra que se refiere a las intrigas, las pláticas bajo cuerda, los arreglos subterráneos, las traiciones a ejecutarse, los pactos a espaldas de otros y otras acciones turbias que dejan mucho que desear. Decidí usar esa frase como título de este libro porque en él he tratado de describir la misa negra que tuvo que realizar el gobierno de los Estados Unidos para involucrarme dentro de una conspiración de drogas y así poder proteger un gran secreto, que ellos eran parte creadora y activa dentro del narcotráfico internacional, bajo el lema del fin justifica los medios. Por ello montan bajo la mesa venderle armas a la ayatollah y con ello financiar las operaciones encubiertas de agentes del DEA, de lo que se llamó el Irán Contra, al ser descubiertos en los momentos que la primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, hacía la campaña Diga no a las drogas. Ese escándalo obliga a la CIA a enviar todas las operaciones encubiertas con el narcotráfico, poniéndolo bajo las rejas a todos sus socios narcotraficantes.